Buenos días con todo nuevamente, agradeciendo también la oportunidad de estar con ustedes y de poder que puedan participar en este webinar junto con nuestro partner Nextime. Y un pequeño resumen de lo que habíamos visto la vez pasada en cuanto a producto, un poco el look and feel que tiene, todo el tema de los roles que se maneja. Lo que estamos viendo ahora mismo es el ERP Business Central a nivel de cliente web. El rol que tiene en este caso Business Central, los gráficos que puede presentar, que se pueden conectar con Power BI, gráficos o balances o mini estados financieros que te dan la primera impresión en el rol del usuario y una bandeja de informe, ¿no? Lo que vimos también la semana pasada en el webinar anterior era toda la conexión que tiene Business Central con toda la suite que tiene Microsoft 365, ¿no? Que anteriormente era Office 365, ¿no? La conectividad que tiene con Outlook, con SharePoint, para tener todo lo que son repositorios de datos. Lo que comentaba muy bien nuestro compañero eh, Andrés, por ejemplo, que eh, Business Central ya viene preparado para conectarse con Power Platform, ¿no? Y dentro de Power Platform vamos a tener Power Apps, Power Automate y Power BI, todo eso se conecta y está embebido de forma nativa dentro del ERP para poder seguir escalando y más funcionalidad al ERP. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vimos un poco la vez pasada, con un poco más de detalle, obviamente. Ahora lo que nos toca es revisar un poco la funcionalidad que tenemos para Chile en estos minutos que tengo con ustedes. Si bien nosotros tenemos ya el RP liberado en desarrollos y en extensiones, acá estoy viendo una base de datos. Por ejemplo, si nos vamos a la gestión de extensiones, por ejemplo, vamos a ver que instalar estas apps son súper sencillas. Simplemente vamos a poder, aquí vamos a ver un momento, con subir la app al entorno donde se está instalado en este caso Business Central como motor de base de datos con SQL, vamos a poder instalar nosotros la app de nuestra localización, ¿no? En este caso tengo ya la localización instalada para Chile, ¿no? En la versión que tenemos liberada para los clientes. Tenemos proyectos ya en Business Central con la localización ya, en este año hemos hecho un par de proyectos también con, con nuestra localización y con Business Central. Lo que estamos viendo aquí es el cliente que tiene Business Central a nivel cliente web. Estoy conectado a una URL. Pero por tema de practicidad les voy a mostrar ahora el otro cliente que tiene Business Central, que también es un cliente de escritorio. ¿Okay? Y aquí donde vamos a ver obviamente toda la parte inicial que tiene el RP para poder ver esta demo. Como punto principal, el rol que siempre visualizamos, que es lo mismo que estamos viendo en la parte del cliente web, gráficos, pila de datos, información financiera, que nos muestra siempre los movimientos de la contabilidad. Y al lado izquierdo vamos a poder ver todos los módulos que mantienen el RP, ¿no? La gestión financiera, tesorería, la gestión de ventas, compras, toda la gestión de servicios y otros módulos más, producción, fabricación, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy con un rol de administrativo, por eso que solamente tengo estas opciones dentro de mi perfil. Si entramos en la parte de departamentos, en el lado izquierdo seguimos viendo todos los módulos que tiene el RP y al lado derecho también los módulos con un poco más de información y detalle, ¿no? Dentro de la contabilidad, de la gestión financiera, por ejemplo, la contabilidad. Como paso inicial, el plan de cuentas, ¿no? Si queremos visualizar, por ejemplo, un plan de cuentas, el RP es bastante para poder cargar el plan contable que pueda tener la compañía y para poder registrar y configurar los primeros asientos o los asientos de forma automática, ¿no? Ya sea de compras, de ventas, inventarios, activos fijos, todo esto se configura de forma preliminar, ¿no? Partiendo de un plan de cuentas, que es el plan de cuentas que pueda manejar la compañía, y a partir de ahí se hace toda la configuración de grupos contables que tiene el RP. Entonces, por ejemplo, esta es una cuenta y estas cuentas se van a configurar de acuerdo al tipo que va a ser un ingreso comercial, en este caso balance o comercial, y a partir de aquí es donde nosotros, por ejemplo, vamos a poder identificar la categoría, la subcategoría, para después visualizar, en este caso, un reporte que es el balance, ¿no? En este caso, el balance columnado que se tiene en Chile, que eso lo vamos a ver después.
un check de entrada directa para las cuentas que son de ingresos automáticos, son de ingresos directos, y una configuración de registro para toda la parte automática de las configuraciones. Una vez configurada una cuenta contable, me voy a ir a la parte de compras, por ejemplo. Si me voy a la gestión de compras, vamos a empezar, por ejemplo, con un proveedor. Esta es una lista de proveedores que tiene el ERP. Este es el cliente escritorio, el cliente Windows. Y configuraciones necesarias o básicas para que podamos usar la aplicación en tipo documento. En este caso vamos a poder registrar con qué documento fiscal o con qué tipo de documento fiscal estamos creando este proveedor. El giro del proveedor, lo mismo también en la tabla de clientes, vamos a tener estas opciones, el tipo de documento y el giro en este caso proveedor, y en el cliente será el giro del cliente. Y a partir de aquí, datos para que se configure y se registren de forma automática las operaciones, ¿no? Todo esto lo llama el ERP como grupos contables, grupos de registro de negocio que delimitan el alcance de los clientes y los proveedores a nivel de territorio, locales, extranjeros, un grupo de registro de IVA negocio que va en concordancia con el punto anterior, y un grupo de registro de proveedor. Esto va a marcar la cuenta contable del proveedor para efectos de cuentas por pagar, ¿no? Podemos tener categorías como, por ejemplo, locales o domestic, podemos tener extranjeros, domiciliados, no domiciliados, intercompany. Eso va a definir de acuerdo a los criterios que tenga la compañía y de acuerdo a los criterios que tenga por contabilización las cuentas por pagar cada una de las empresas. Definido estos puntos en el proveedor, que vendrían a ser los datos más básicos y resaltantes, aparte de los términos y forma de pago, vamos a poder generar, por ejemplo, una oferta, una orden de compra, un pedido abierto, una factura o un abono de compra, ¿no? Y también, obviamente, poder visualizar toda esa información una vez que se registre. Si vamos, por ejemplo, a la factura de compra, voy a visualizar una que ya tengo aquí en la lista previas de registro. Datos principales que tiene una factura, en este caso del ERP, una factura, datos, como por ejemplo cabeceras, ¿no? Que vendría a ser la pestaña general, donde va a tener toda la información del cliente. Aquí hemos seleccionado ya un cliente dentro de nuestro catálogo o dentro de nuestra lista. Y obviamente fechas, ¿no? Para poder hacer el registro dentro de la contabilidad. Por ejemplo, fecha de registro, esta fecha es la que va a impactar directamente en la contabilidad. Y la fecha del documento, que también aquí podemos ampliar más campos para poder visualizarlos. Tenemos la fecha de documento, que va a ser el documento físico, en este caso, que nos entrega el proveedor. La fecha de registro, que vendría a ser en qué mes o en qué periodo va a impactar en la contabilidad y en mis libros contables. Bueno, y la fecha de vencimiento, que básicamente está en función a la fecha de emisión del documento. Voy a contraer un poco los datos. Un campo para poder colocar la factura del proveedor, el número de factura del proveedor y la divisa del documento, ¿no? El RP es multidivisa, multialmacén, multicompañía, entonces vamos a poder colocar la divisa, ¿no? Si colocamos aquí una divisa que es diferente, perdón, una divisa que es diferente a la local, entonces vamos a ir, por ejemplo, a la divisa USD, vamos a tener que registrar los tipos de cambio para estas operaciones, ¿no? En este caso, para fecha de hoy, el tipo de cambio será 755,2. Este tipo de cambio nos va a servir para poder registrar las operaciones en divisa del documento. Si la divisa del documento son dólares, se valorizará al tipo de cambio que les hemos colocado de acuerdo a la divisa funcional en este caso, o de la operación, ¿no? Si es una divisa local, dejaremos el campo vacío. Después, para efectos de registro, el RP tiene un contador. En este caso vendría a ser las series de registro, ¿no? Separamos los tipos por el tipo de documento que puede haber de acuerdo al SI o de acuerdo a las tablas del SI y de acuerdo al tipo de movimiento. Y si va a ser legal o no legal. Esto lo voy a explicar también porque también nos han pedido mucho para algunos casos. Por ejemplo, cuando el documento es legal dentro de una serie de registro, ya sea para operaciones de compra o operaciones de venta, siempre la información se va a visualizar en el registro o en el libro de compras o en el libro de ventas. Cuando sea interno, no lo vamos a visualizar en el libro de compras y de ventas, pero siempre va a estar en la contabilidad, igual que el legal. Y cuando sea un documento externo, una serie de tipo externo, nos va a servir para poder hacer correcciones. En este caso, ingresamos una factura de venta en moneda extranjera, por ejemplo, cuando debía ser en moneda local. Entonces, el RP, por temas de seguridad, no elimina, lo que hace es revertir la transacción. Te genera un documento que es un estorno
y ese estorno lo vamos a registrar como un documento, como una serie de tipo estorno o documento de estorno, ¿no? Esto va a hacer que en el libro de ventas o en el libro de compras salga el documento, ya no lo pinte, ya no lo visualice en el reporte, para poder volver a registrar nuevamente el documento anterior, ¿no? Y corregido y de forma correcta. Dicho esto, vamos a seleccionar una serie tipo legal para el registro y seguimos con los campos, ¿no? Si queremos hacer alguna relación, tenemos unos campos relacionados. El grupo contable del proveedor, que viene de forma automática de acuerdo a la configuración que tenga el cliente, que esto básicamente es para poder configurar o ya está configurado las cuentas por pagar del proveedor. Un código no recuperable, que es configurable también de acuerdo a las tablas que tenemos en la SI, la tabla de configuración del SI. Un campo también para ver si es que se repercute o no repercute el crédito fiscal, si está afecto o no afecto. En este caso, el tipo de documento que estamos registrando, una factura, una nota de débito, por ejemplo, y el tipo de comprobante, ¿no? Hace referencia básicamente a lo que estamos gestionando, en este caso, una compra. Hasta aquí hemos identificado los datos principales de la cabecera del documento, datos del proveedor, datos de la cuenta por pagar que se van a generar de acuerdo al grupo contable del proveedor y datos que nos pide, algunos datos que nos pide el SI, ¿no? Que esto después nos va a servir para poder visualizarlos en los registros, por ejemplo, en este caso el registro de compras. Si entramos de la cabecera, salimos de la cabecera y entramos a la línea, en la línea nos va a permitir el RP poder registrar ya sea cuentas contables, cuentas de gastos, cuentas de ingresos de forma directa, productos, gestiona de forma adecuada todo un catálogo de materiales y también un catálogo de almacenes también. Podemos registrar adquisiciones o compras de activos fijos para que después sigan el proceso automático de la amortización o depreciación. Y podemos ingresar cargos de productos, que esto nos va a servir básicamente para poder darle mayor valor o costos a las compras, por ejemplo, importaciones, ¿no? Ha entrado a nuestro almacén una mercancía a valor FOB, entonces le pondremos el seguro y el flete para que sea un valor SIP y se pueda costear toda esa mercadería o todos esos almacenes, todos esos inventarios en el almacén, y usaremos los cargos de producto. En este caso usaré una cuenta y una cuenta de ejemplo que tengo configurada, ¿no? Es una cuenta de ejemplo. Y esta cuenta ya me trae por línea, me trae una configuración, por ejemplo, los grupos de impuestos. Voy a entrar a esta tabla. Y hemos colocado datos adicionales, como por ejemplo el tipo de IVA, datos como el tipo de IVA, que esto viene también de una configuración del SI, la descripción y algunos datos de visualización de reportes, ¿no? Por ejemplo, este IVA producto lo voy a necesitar en la columna 1, columna 1, columna 1 o columna 2 del libro de compras o del libro de ventas. Una vez mapeado, una vez diseñado estos reportes, vamos a seguir considerando los datos que nos pide el RP para poder hacer los registros. Ponemos una cantidad y un valor. Si estamos ingresando algún tipo de comprobante que tenga de un tercero, de un servicio, que por ejemplo pueda tener una renta de una segunda categoría, que normalmente eso es de nómina, pero que se necesita hacer dentro de una gestión de un documento de compra, entonces si ese documento está afecto a una retención de segunda categoría, por ejemplo, me va a generar, por base a una configuración que tiene el RP, me va a generar el importe considerando el porcentaje y la cuenta, esta es una cuenta de ejemplo, una cuenta de retención, ¿no? Y esto va a hacer que la cuenta corriente, obviamente, del proveedor que tengamos por pagar, ya se vaya disminuyendo, ¿no? Si vemos, el RP nos va a permitir, antes de registrar, poder ver una vista previa de registro, por ejemplo, ¿no? Aquí me va a indicar los movimientos que va a generar, por ejemplo, en la contabilidad. Si visualizamos, me va a mostrar la línea de la base, me va a visualizar aquí la línea del IVA que estamos considerando, en este caso la línea de la retención que estamos aplicando, y también la cuenta por pagar, ¿no? La cuenta por pagar al proveedor. Si seguimos revisando, estas ya son tablas y un poco lo que comentaba nuestro compañero Daniel, depende mucho del tipo de licenciamiento, porque, por ejemplo, para registrar una factura estamos haciendo visiblemente 4 tablas del RP, ¿no? Entonces, esto tendrá un tipo de licenciamiento, obviamente, diferente al que nos brinda los 3 tipos que tiene Microsoft. Otra tabla que también se ve afectada es el movimiento de proveedor. Por ejemplo, aquí vamos a ver la cuenta corriente, el estado de la cuenta corriente que está pendiente
para poder liquidarla de forma posterior. El movimiento de impuesto, que esto es importante porque de aquí sacamos los reportes. Tenemos una base, en este caso, que es de la línea, por el importe del IVA que estamos generando, ¿okay? A una tasa de 10, y en este caso, por el ejemplo que estoy haciendo, una base que es la retención que estamos calculando. Bueno, un movimiento detallado, que esta es la información que vamos a visualizar. A partir de aquí vamos a registrar la operación. Me pide un usuario, voy a colocarle aquí uno de los usuarios que tengo asignados. Le pongo este de aquí, por ejemplo, y vamos a hacer el registro, ¿no? Entonces, esta información del RP tiene datos del estándar, tiene datos que solicita el SI para efectos de representación después en los reportes, que nosotros obviamente ya hemos localizado para Chile, ¿no? Si le damos registrar, se ha registrado el documento, esto se va a un histórico de documentos, podemos mantener en un histórico o simplemente todos estos datos se van a ver directamente también en todas las otras tablas, como por ejemplo la contabilidad, una tabla de impuestos, un movimiento de proveedor, ¿no? Entonces esta información siempre va a estar visible y siempre vamos a poder hacer la trazabilidad del registro de la factura. Y va a ser cruzado. Podemos ver desde la contabilidad hasta el documento o desde el documento como ahora hasta la contabilidad. Siempre vamos a tener esta información. ¿Ok? Si entramos, por ejemplo, nuevamente al movimiento de la contabilidad, vemos la línea que se han generado a nivel de cabeceras. En este caso, esto vendría a ser la cabecera, que vendría a ser la cuenta por pagar del proveedor, y todo lo demás viene por las líneas que se han generado, la base, el IVA y la retención. Si queremos seguir revisando dentro del movimiento de la contabilidad, vamos a tener aquí unas opciones, por ejemplo, que no lo visualizo aquí, que vendría a ser los panoramas de dimensiones, ¿no? Que también es una funcionalidad bastante potente del RP. El movimiento de impuesto, otra vez que podemos visualizar, lo que hemos visto de forma previa, la base y el IVA que se están generando. Movimiento de proveedor, vendría a ser la cuenta por pagar, que esto se va a liquidar en un diario de pagos dentro del RP, y el movimiento, el movimiento detallado del proveedor, ¿no? El flujo de ventas es de bastante similitud. Vamos a visualizar ahora, por ejemplo, uno de los reportes que tenemos dentro de la localización. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver el libro diario. Vamos a verlo con una fecha, con este rango de fechas. Le voy a dar vista previa. Aquí lo que me va a mostrar información a nivel de cabeceras y a nivel de columnas, para poder tener esta información a la mano, ¿no? Primero, datos de cabecera que vamos a poder visualizar va a ser la información de la compañía. El logo de la compañía, si también lo tenemos dentro de la información de la empresa, que es una tabla que tiene el RP, el nombre del reporte, el proceso y de qué fecha a qué fecha estamos sacando, ¿no? Cuál es el código, o cuál es el RP, en este caso, o la fuente de donde estamos extrayendo la información. Estos son datos de cabecera que tiene el reporte. Datos de líneas o de registros, vamos a ver lo siguiente, ¿no? La fecha por cada una de las operaciones, el comprobante que se ha registrado, el número de la cuenta contable, la descripción de la cuenta, y movimientos del débito y movimientos del crédito, ¿no? Y al final vamos a poder visualizar un total por cada por cada documento, y vamos a poder visualizar un total general, un total mensual, ¿no? Que tenemos 995-76313. Por ejemplo, este es el libro diario. Vamos a ver otro reporte, como por ejemplo el mayor. Vamos a ponerle un periodo. Un periodo de información. Igual, este reporte también me va a mostrar datos de cabeceras y datos de línea, ¿no? Como por ejemplo, información de la compañía, el periodo que estamos visualizando, el ejercicio completo, el libro, el nombre del reporte, ¿no? Libro mayor y balance. Información de las cuentas o del detalle, aquí me va a mostrar la cuenta contable que tenemos dentro de nuestro plan contable, la descripción de estas cuentas. Aquí el salto del periodo vendría a ser, si tuviéramos movimientos a partir de 2019, que lo tenemos, del periodo del año 2019, me está mostrando aquí, de acuerdo a las cuentas, todos los movimientos acumulados al 31 de diciembre de 2019. Los débitos y créditos del periodo, en este caso, vendría a ser de acuerdo a la fecha o el ejercicio que estamos ejecutando el reporte. Me va a mostrar movimientos del débito de enero a diciembre, en este caso,
y me va a mostrar movimientos de crédito de enero a diciembre para estas columnas, ¿no? Y el nuevo saldo será la acumulación del saldo anterior o del saldo del mes acumulado, movimientos del débito y movimientos de crédito del periodo que estamos ejecutando el reporte, y el saldo es el acumulado de estas tres columnas anteriores. Si visualizamos el total, esto coincide y cuadra con la información que tenemos dentro del diario, por ejemplo, los 995.763.13, y este es el total, esto es el total de las operaciones que tiene el libro mayor y balance, ¿no? Bueno, el libro compras y ventas tiene una agrupación por tipo de documento y por grupos de impuestos. Voy a entrar a otro reporte, como por ejemplo en saldo del ejercicio, y con esto doy pase a nuestro compañero Andrés. Terminando esto, a ver, voy a darle que me muestre totales y le voy a dar vista previa. Aquí este reporte me va a mostrar el balance o la información columnada, ¿ok? De acuerdo a los movimientos que pueda haber. Nuevamente tenemos datos de cabecera, con la información que tiene el cliente, en este caso, o la compañía, el nombre del reporte, y las columnas, ¿no? Movimientos nuevamente vendrían a ser los saldos anteriores a la fecha de la ejecución del reporte. La columna saldo, que vendría a ser los movimientos del periodo del reporte, saldo deudor y saldo acreedor, y la columna de inventario, que vendría a ser aquí la información de los activos, información de los pasivos, ¿no? Pasivo y patrimonio en este caso. Y después tenemos una última columna que es el resultado de pérdidas, el resultado y pérdidas y ganancias, ¿no? Tenemos la columna de pérdidas y ganancias. La información que nos va a mostrar este reporte básicamente son las columnas a nivel de cuenta, descripción de la cuenta y todos los movimientos del periodo, ¿no? Al final, esta última columna de resultados, vamos a tener aquí, por ejemplo, voy a ir al final, el acumulado, ¿no? Y esto, de acuerdo a la normativa que pide Chile, no se presentan en negativos. Si la naturaleza de la cuenta es deudora y tiene un saldo acreedor, se va a la parte de ganancias, en este caso, porque no se pueden presentar valores en negativo, y esto se va a ir acumulando, ¿no? Aquí por temas de datos, obviamente se está mostrando alguna información en las pérdidas y otra información en las ganancias. ¿Cómo liquidamos después las cuentas por pagar en este caso? Vamos directamente dentro de la parte de gestión financiera, nos vamos a la gestión de tesorería, nos vamos a los diarios de pago, por ejemplo. Ya tenemos un diario aquí para poder generar. El sistema va a permitir que tengas múltiples secciones. Esto te va a permitir tener un control para que tú puedas tener un orden o un correlativo mediante una serie de registros para cada folio que quieras tener dentro del sistema y a nivel físico. Estas series son configurables, son numeradores que tiene el ERP para que se pueda configurar de acuerdo a la necesidad del usuario, ¿no? Voy a usar por ejemplo, esta de aquí. Tiene una contrapartida también. Esto me va a permitir que el asiento contable se haga en una sola línea. Y voy a poner el proveedor que hemos registrado. Y voy a seleccionar la factura. En este caso podemos hacerlo por factura o lo podemos hacer por muchos movimientos, ¿no? Con la opción de liquidar movimientos. Si lo hacemos por factura, buscamos la factura que hemos registrado. Por ejemplo, hemos registrado una que va a ser esta de aquí, la última, la fecha 2 de diciembre. Le voy a dar a aceptar, me trae a todos los datos del documento. ¿Ok? Y vamos a ver qué otro dato me va a solicitar. Ya está toda la información, la tengo aquí por registrar, y vamos a proceder al registro del diario. Solamente con poner el dato, bueno, la fecha, el dato del proveedor, la factura que queremos liquidar, ¿ok? Que vendría a ser en el campo liquidar por número de documento, y ponerle en la configuración de la sección una contrapartida a esta línea. El asiento contable lo va a hacer de forma automática en una sola línea, ¿no? Podemos dar una vista previa, por ejemplo. Vamos a ver la vista previa de registro que nos da el RP, las tablas que van a impactar a nivel del estándar. Movimiento de la contabilidad, esto vendría a ser el asiento contable que va a generar una cuenta que está liquidando y una cuenta que está debitándose. ¿Okay? Esta es la cuenta del proveedor y esto vendría a ser el movimiento del banco. El movimiento de proveedor también que se va a generar. Aquí, si vemos, ya no tenemos el importe pendiente, ya está en cero.
¿ok? Porque ya vamos a liquidar esta factura y se marca con unas opciones, ¿ok? Ya no está como pendiente y es más, guarda la trazabilidad del importe liquidado, de la fecha de la liquidación en campos que no están visibles, obviamente, en esta vista, ¿no? Como agregamos campos, con clic derecho, elegir columnas, ¿no? Pero bueno, en la opción de vista cliente de web, el diseño es un poquito diferente. El movimiento de banco que va a generar esta operación me está indicando que está haciendo una salida por el valor de 12.960, que viene de un tipo pago y con contrapartida del banco tipo giro. Bueno, el movimiento detallado del proveedor, aquí simplemente me va a mostrar los movimientos iniciales y la liquidación que se han generado, ¿no? por esta factura en concreto. No lo he registrado todavía, hemos visto la vista previa que tiene un reporte. Esto va a permitir que podamos tener muchas líneas, que podamos filtrar, porque si le damos aquí que me filtre por este valor, solamente me va a mostrar las que tengan este número del documento. Igual lo podemos hacer con el cliente web. Ahora sí vamos a registrar la operación. Le damos que registre, lo ha registrado. Y las opciones que tiene para poder revisar la información es bastante sencillo el RP, ¿no? Vamos a buscar aquí una opción que tiene navegar la información. En otras versiones se llama visualizar movimientos, a partir de la versión 17, por ejemplo, y vamos a ver las mismas tablas que hemos visto en la forma previa, ¿no? Pero ahora ya en los históricos. Por ejemplo, en la contabilidad, tenemos aquí el movimiento, en este caso, del proveedor que se está liquidando. Tenemos aquí el movimiento del banco. El movimiento del proveedor que ya no aparece como pendiente, el importe, ya está liquidado esta operación. Y me va a aparecer aquí que ya no sigue pendiente con esta marca, con este check. Y el movimiento de banco, ¿no? Aquí estamos visualizando el importe que está haciendo efecto a la salida del pago, en este caso, con el número de documento y la fecha, y el número de movimiento que esto se va a ir a la contabilidad. Entonces, hemos visto un flujo de una compra que tenga una retención y reportes y cómo liquidamos esa operación.